$880. En los mercados internacionales cae un poco el dólar frente a las principales monedas. El petróleo de referencia Brent es protagonista, está subiendo y superando la barrera de los $88 por barril. De hecho, se acerca a los 89, ya casi en los $90 por barril. Desde octubre del año pasado no toca los $90, la principal referencia para la economía colombiana. Y hablando del sector hidrocarburos, el grupo Ecopetrol está inaugurando las oficinas de su filial Ecopetrol US Trading en la ciudad de Houston, en Texas, que es considerada la capital de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial. El inicio de la operación de esta filial hace parte de la estrategia de internacionalización del grupo Ecopetrol junto con las oficinas de Bogotá y Singapur. Y desde su apertura en el tercer trimestre del año pasado ha logrado comercializar un promedio mensual de 4.600.000 barriles de productos. Con esta nueva filial, el grupo Ecopetrol busca posicionarse en el mercado con un mayor volumen de productos y petroquímicos comercializados durante los próximos años y tiene una gran apuesta sobre este mercado estadounidense. 9:01 a.m. El presidente Petro vuelve a comparar la situación política en Venezuela con Colombia. Por defender a María Corina Machado, bueno, yo no sé si la estaba defendiendo Felipe, diciendo que es antidemocrático lo que le están haciendo a María Corina Machado, dice que en Colombia pasa lo mismo que en Venezuela. Yo no sé si sea comparable lo de María Corina con... Yo creo que ese discurso que echó anoche el presidente, yo creo que hay que tomarlo desde dos puntos de vista. Que hable de María Corina me parece bien, que diga no la pueden inhabilitar y tal. Lo que pasa es que él confunde quién tomó la decisión allá y quiénes toman las decisiones de aquí, porque él dice es que aquí la Procuraduría y la Contraloría y no sé qué. Que yo recuerde, Néstor, ningún candidato a la presidencia de la República ha sido inhabilitado en Colombia. Felipe, ninguno. Y es cierto que yo recuerde. Petro cuando fue alcalde lo sancionó un procurador que al contrario le hacía oposición en ese momento al gobierno. No es el régimen, a diferencia de lo que pasa en Venezuela. Las declaraciones del presidente Petro de anoche, muy tarde, en el acto de posesión, 9:00 de la noche. 9:30. Felipe, son comparando a María Corina y a Leopoldo López, que fue el otro líder de la oposición. Pero digamos ese es un buen mensaje, Néstor. Porque el presidente hasta ahora había sido mucho más tibio y acuérdese que hace unos 4 o 5 días sacaron un comunicado a la Cancillería colombiana que inmediatamente el canciller venezolano dijo que era injerencia indebida de Colombia. Esto lo que demuestra es que al presidente Petro le tocó, por lo que usted quiera. Claro, pero relativiza la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Petro se compara a sí mismo diciendo, a mí me inhabilitaron como... Pero es que... No, yo estoy de acuerdo con usted, Felipe. Es que Petro cuando fue inhabilitado no era candidato. Y no fue inhabilitado por el gobierno, que es lo que está pasando hoy en Venezuela. Tengo en la línea a Leopoldo López, pero los invito a que escuchen antes lo que dijo el presidente Petro anoche tarde, comparando a Colombia con Venezuela. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta fue una declaración del presidente Petro en la Casa de Nariño, era la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Gloria Gómez. Allí por primera vez el presidente de Colombia habla de las elecciones presidenciales en Venezuela y califica de golpe antidemocrático que no permitan inscribir a María Corina Machado. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado, y no solo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa.
Una sanción administrativa es, por ejemplo... Y ahí está el resumen de esta primera declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la situación política de Venezuela. No solo, como escuchábamos al principio, dice que es golpe antidemocrático la situación de María Corina Machado, sino que usted acaba de escuchar, Néstor, esa alusión que hace a Leopoldo López, que dice que a él también le pasó lo que al presidente Petro en Colombia a propósito del episodio de la sanción de la Procuraduría. Por eso la comparación que termina siendo el presidente del otro líder opositor que usted conoce en la política de Venezuela, ha estado ya hace mucho tiempo fuera de Venezuela. Así las cosas, finalmente, el presidente Gustavo Petro anoche en la Casa de Nariño insiste en que el golpe antidemocrático en Venezuela podría llegar a compararse con las sanciones de la Procuraduría en Colombia. Menciona a María Corina Machado y menciona, como ustedes lo acaban de escuchar, a don Leopoldo López, que es otro de los candidatos inhabilitados en Venezuela, o lo fue. 9:06 a.m. Don Leopoldo López, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Sí. ¿A usted le parece, señor López, usted está en Madrid, en España, creo? Estoy en España, sí. Ok. Está exiliado en España, que me parece que es bueno recordarlo. ¿Le parece que es comparable su caso en Venezuela con el del presidente Petro, sancionado cuando fue alcalde de Bogotá? Bueno, a ver, hay similitudes y hay diferencias. La similitud es que yo fui inhabilitado injustamente, de manera ilegal, cuando fui alcalde. Yo fui alcalde del municipio de Chacao, en la ciudad de Caracas, y cuando me presenté para ser alcalde metropolitano, en aquel momento Chávez era presidente y tenía un respaldo de casi 70% para ganar esa elección, y la respuesta política de Chávez en aquel momento fue simplemente utilizar la Contraloría General de la República para inhabilitarme. No pude inscribir mi candidatura, inscribí a otro candidato que estaba también en la contienda, Antonio Ledesma. En aquel momento él tenía 3% de apoyo, yo tenía 67% de apoyo, y en cuestión de meses se dieron las elecciones y ganó Antonio Ledesma las elecciones. Yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego de 4 años hubo una sentencia a mi favor. La similitud con el caso del presidente Petro es que él también era alcalde de Bogotá, fue inhabilitado, no conozco los detalles del por qué fue inhabilitado, recurrió su caso, al igual que yo lo hice ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo un año después de que la Corte había sentenciado a mi favor, utilizando la jurisprudencia de mi caso, obtuvo una sentencia favorable, y hasta allí las similitudes. La diferencia está en que cuando yo presenté esta decisión ante las instancias en Venezuela, la Contraloría, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, no fue respetada esta decisión. En el caso del presidente Petro, entiendo que sí fue respetada, claro, y es lo que le permitió a él ser candidato. Hay una gran diferencia en la respuesta de las instituciones de Venezuela y de Colombia con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en aquel momento Chávez fue más allá, porque se salió del sistema interamericano, se sale Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso de Colombia todavía sigue estando en ese esquema interamericano, que cuenta con la Corte Interamericana como una instancia de alzada. Hoy las inhabilitaciones políticas siguen siendo una herramienta, se han masificado. Maduro las viene utilizando durante muchos años, ha inhabilitado a mucha gente. Recuerdo que mi inhabilitación fue en el año 2008. De allí en adelante Maduro ha venido utilizando esta herramienta para sacar a contendores de los procesos electorales, tanto procesos locales, regionales, como procesos nacionales. Hoy el caso que nos ocupa en Venezuela es la inhabilitación de María Corina Machado, sí, que ganó las primarias y fue inhabilitada sin ningún tipo de justificación. De eso le quería preguntar, porque Petro lo menciona anoche a usted y a María Corina Machado, inhabilitada, imposibilitada de correr como candidata presidencial para estas elecciones en Venezuela, y dice que en Colombia
pasa lo mismo que con María Corina Machado. ¿Usted ve comparación entre digamos, usted que ha sido víctima de la situación política en Venezuela, cree que son comparables Venezuela y Colombia en este aspecto? Mira, como te lo decía anteriormente, yo sin conocer los detalles de los procesos internos de Colombia, lo que sí puedo decir es que cuando el presidente Petro fue inhabilitado, recurre a la Corte Interamericana, obtiene una sentencia favorable y las instituciones colombianas respetaron esa decisión y por eso él hoy es presidente de la República. En el caso de Venezuela eso no ocurrió, ni ocurre tampoco. Y Maduro pretende ir a una elección escogiendo el candidato que más le convenga. Sí creo que hay que resaltar algo de lo que dijo el presidente Petro el día de ayer, que dice que es un golpe antidemocrático lo que está planteando Nicolás Maduro con respecto a las elecciones en Venezuela. Yo con eso coincido. Es decir, de las implicaciones que eso tiene con respecto a Colombia, el referente que tengo es que en el caso de Colombia sí aceptaron la decisión de la Corte Interamericana y creo que es muy importante poner el foco sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que es que hay unas elecciones que están convocadas para el 28 de julio y Maduro pretende ir a una elección con candidatos que son acordados con él, marionetas de un proceso parecido a lo que fue la elección de Rusia hace un par de semanas, en donde Putin puso los candidatos, en donde incluso habían candidatos inscritos que apoyaban a Putin, inhabilitó e incluso asesinó a uno de los líderes, en el caso de Rusia, Alexei Navalny, y Maduro pues pretende hacer algo similar en el caso de Venezuela, que es presentar una fachada de elección. Pero sí creo que es muy relevante, en el caso de las inhabilitaciones del proceso electoral de Venezuela, quienes han sido aliados de Maduro, me refiero al presidente Petro, me refiero al presidente Lula, me refiero incluso a Pepe Mujica de Uruguay, que en tiempos pasados había acompañado el proceso de Chávez, incluso había tenido posiciones favorables con Maduro. Todos ellos están rechazando la inhabilitación de María Corina Machado y la manipulación que pretende hacer Nicolás Maduro del proceso electoral. Sí, sí. Señor López, ¿qué similitudes ve usted entre el presidente Petro y el entonces presidente Chávez? Porque usted prendió las alarmas hace un par de semanas. Bueno, lo que yo comenté hace un par de semanas era con respecto a la convocatoria del proceso constituyente como un proceso que en el caso de Venezuela se utilizó para desmantelar en cámara lenta, pero de manera muy profunda, la democracia y las instituciones democráticas en Venezuela. Que a lo mejor eso a mucha gente no le dice nada hasta que le toca el bolsillo, hasta que le toca la cotidianidad, y el proceso de Venezuela fue primero el desmantelamiento del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas. Eso tuvo como consecuencia el desmantelamiento del funcionamiento de la economía, que a su vez tuvo como consecuencia una tragedia humanitaria, que a su vez tuvo como consecuencia la migración masiva que ustedes en Colombia han visto en cada uno de los rincones de su país, en toda América Latina. Pero todo comenzó con el desmantelamiento de la democracia utilizando la Asamblea Nacional Constituyente. Señor Pedro, le pregunto desde Caracas, como usted lo mencionaba, hemos visto críticas desde el gobierno de Colombia, de Brasil, líderes como Pepe Mujica, sobre todo con este tema de las elecciones, las invitaciones y el proceso electoral. ¿Cree que esto haga algún tipo de presión a lo interno del gobierno de Maduro de cara a estas elecciones del 28 de julio? ¿Hará alguna presión? ¿Le prestarán atención a eso? Mire, yo espero que sí. Yo espero que esto, por lo menos a Maduro, le quede claro que lo que él esperaba, que fuera una elección, que por lo menos tuviese algunos países de la región que la reconocieran, la aceptaran. Yo creo que al día de hoy, por las declaraciones del presidente Petro, el presidente Lula, lo que han dicho también varios países de la región, que no es un tema de izquierdas y derechas, y yo creo que esto es bien importante resaltarlo, porque han habido presidentes que se han pronunciado en contra de lo que está haciendo Maduro con las elecciones, que vienen del centro derecha, otros de la izquierda, otros de la izquierda más extrema, que todos están coincidiendo con el mismo diagnóstico de que estas son unas elecciones que en esos términos no podrán ser aceptadas ni reconocidas. Yo espero que esto tenga como consecuencias
que se permita la inscripción de la candidata que ha propuesto la plataforma unitaria, que es Corina Yoris, que no tiene ninguna justificación de que no sea admitida, que no sea permitida ser candidata, porque ni siquiera está inhabilitada. Es decir, aquí Maduro incluso está sacando a candidatos sin ni siquiera recorrer el camino de la inhabilitación, como es el caso de la doctora Corina Yoris, que ante la inhabilitación de María Corina Machado fue presentada de manera unánime por la plataforma unitaria, que es una alianza de los partidos democráticos en Venezuela. Pero ella tampoco pudo ser inscrita como candidata, ¿no? Hasta ahora no ha sido inscrita, sin embargo, existe una posibilidad, y hacia eso creo que hay que apuntalar la presión interna y la presión internacional para que se pueda lograr que se inscriba la doctora Corina Yoris y que se pueda tener una contienda electoral. Mira, yo creo que aquí es muy importante que se entienda bien que Maduro tiene más de un 80% de rechazo, y es un rechazo masivo, y es un rechazo incluso que tiene es un mar de fondo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Maduro sabe esto y por eso quiere simplemente tener una elección con candidatos que él sabe que ni siquiera van a hacer un intento para poder hacerle un contrapeso en el proceso de la campaña electoral. Desde su exilio en España escuchan ustedes a don Leopoldo López. Un gusto saludarlo, don Leopoldo. Gracias por acompañarnos esta mañana para los oyentes en Colombia. Muchísimas gracias. Hablando sobre la presión, finalmente, Felipe, hay que verlo por el lado positivo, por el vaso medio lleno. Primer pronunciamiento del presidente Petro, también diciendo que es un golpe antidemocrático, fue su expresión. Un golpe a la democracia, sí. La inhabilitación de María Corina Machado. Lo que yo le decía, hay que rescatar esa parte de la intervención del presidente, aunque pues lo dijo, pero no lo dijo, ¿no? Tampoco ha sido tan contundente, pero obviamente, pues sí, el mensaje es claro, esto es un golpe antidemocrático, y es un golpe antidemocrático. Claro que claro. Entonces, a mí me parece que yo no sé si fue por la presión mediática o por qué, pero pues importante que el presidente se haya pronunciado en ese sentido, ¿no? Ahora lo que no sé es si sea comparable lo del caso del presidente con María Corina Machado. A mí me porque parece... Petro, a diferencia de María Corina, Petro logró ser candidato presidencial y es hoy presidente. Y es hoy presidente. A mí, abonando el hecho de que lo menciona como un golpe antidemocrático, a mí sí me preocupa ese afán del presidente de comparar el sistema electoral colombiano con el sistema electoral venezolano, generando un desprestigio adicional al colombiano, que por un lado fue el que lo llevó a él a ser presidente, pero por otro lado, de alguna manera abona el terreno para decir en el 2026 que no hay garantías porque el sistema electoral no funciona. Petro fue candidato y hoy es presidente no por el sistema colombiano, tengámoslo muy claro. Claro que sí. Por el sistema colombiano, no. Permíteme, Mara Consuelo, por el sistema colombiano, Petro hoy no sería presidente. No, el sistema porque colombiano. La sanción que le impuso. El sistema colombiano. La sanción que le impuso. La decisión la sanción que le impuso Alejandro Ordóñez era de 15 años y todavía no se habrían cumplido los 15 años, sino hasta 2030. Lo que permitió que Petro fuera candidato en 2018 y después en 2022 fue una medida cautelar de la CIDH, que no es Colombia. Oiga, bien, entonces yo sí creo que la comparación... Me refiero al sistema electoral. Para Consuela, la comparación con Colombia mire que esa es una de lo que pasa con Venezuela sí es al lugar. Luis Ernesto, mire sí que es al lugar. Luis Ernesto, permítame, es una diferencia importante. En Venezuela, a Leopoldo López, que usted acaba de pasar, le pasó lo mismo y también ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero allá no hubo un sistema... Se burlaron porque hay un régimen antidemocrático. Claro, de acuerdo, un régimen autoritario. Pero la comparación... En Colombia hubo instituciones que aceptaron y acogieron la decisión de la Comisión Interamericana. El presidente tiene razón en un punto central, y es que el sistema colombiano le da facultades a entes administrativos como la Procuraduría, de inhabilitar y de restringir derechos políticos. Y lo que dice la sentencia y lo que dice la CIDH es, no, eso solo puede hacer un juez. Pero lo que demuestra Venezuela también es que no importa si lo hace un juez o lo hace un área administrativa. Pero tan es el sistema colombiano, Néstor, que el sistema colombiano acoge los dictámenes de la CIDH, claro, que es lo que no hace el sistema venezolano. El sistema colombiano... Se modificaron, Andrés, las funciones de la Procuraduría
producto del caso Petro, ¿no es verdad? Sí, pero además, claro, se ha reformado la Procuraduría. Yo también estuve completamente en desacuerdo cuando la sanción del procurador Ordóñez me pareció completamente errada desde todo punto de vista, pero yo no creo que la comparación sea absolutamente en ningún caso al lugar. A ver, estamos hablando de Leopoldo López, que es un señor que metieron a la cárcel de Ramo Verde, que está condenado creo que a 14 o 15 años de prisión. Una cosa así, es una persona sobre la que todavía pesa una condena, de modo que aun cuando yo considero que la sanción de Alejandro Ordóñez fue injusta, equivocada, que esas facultades de la Procuraduría eran completamente excesivas y antidemocráticas, eso no tiene nada de punto de comparación con un señor que lo metieron a la cárcel de Ramo Verde, que está condenado a prisión, que le cerraron todas las vías por todo lado, en un país donde además usted va a reclamar a los organismos internacionales de derechos humanos y usted se aparece a Caracas con una sentencia de la CIDH o con una sentencia de cualquier otro organismo interamericano de derechos humanos y se la rompen en la cara, se le burlan en la cara. El sistema colombiano tiene una diferencia esencial, y es que aquí se reconocen afortunadamente todavía los dictámenes de esas organizaciones, y eso yo creo que marca una diferencia. Lo irónico del asunto, Felipe, es que el presidente Petro dice, siendo presidente, a mí me pasó lo mismo que le está pasando a María Corina Machado, que no ha podido ser Néstor, ni por siquiera eso no está candidata. bien. Por eso no está bien estos pronunciamientos de hace pocos días de muchos diciendo que la CIDH estaba interviniendo en los asuntos internos, porque eso es lo que hacen gobiernos como Maduro. Pero lo incomprensible hubiera sido que Petro, que fue una persona inhabilitada, no se acordara de ese hecho y solo viera la paja en el ojo ajeno de Venezuela. Obviamente Petro fue inhabilitado para que no pudiera ser presidente, y fue inhabilitado por sus enemigos políticos a través de su instrumento, que era el procurador, elegido por esos enemigos políticos en el Congreso. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Contraloría inhabilitan con criterios partidistas, no solo a Petro, a Sergio Fajardo, hace 2 años, intentaron inhabilitarlo en la elección anterior. El Contralor anterior, se veía que era un intento totalmente politizado y absurdo, apoyado por partidos políticos, porque en Colombia el sistema de control está total y burdamente politizado. Sí hace falta mayor democratización, no porque lo diga Petro debe generar una negativa. Quienes usan ese sistema son lo peor del sistema político colombiano, todo el clientelismo y toda la corrupción. Claro que hay que despolitizar la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral. Claro que es que el presidente Petro tiene en este caso toda la razón. Él lo que dijo era que había una doble moral, y sí, totalmente hay una doble moral. Se rasgan las vestiduras todo el tiempo de lo que pasa en Venezuela y defienden las mismas arbitrariedades en Colombia. Héctor, no el presidente Petro tiene toda la razón. Aquí llevamos a Colombia porque la Corte Interamericana condena es al Estado colombiano, ¿no? Petro es el presidente de Colombia, a pesar de que fue sancionado. En Venezuela eso no es posible. La Corte Constitucional condena es al Estado colombiano. Ese fue en su conjunto el condenado, porque se negó el Estado colombiano a permitirle a una persona participar en política sobre pretexto de una sanción que no cumplía los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Y el sistema interamericano, ¿y sabe qué hizo además? Corrigió eso. Y se aceptó la corrección a diferencia de Venezuela. ¿Sabe qué hizo además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Néstor? Señor. Utilizó el ejemplo de López para decir, si usted lee la sentencia de Petro, lo que dice es, en Colombia está pasando lo mismo que en Venezuela, y la jurisprudencia que usó, la jurisprudencia que usó de antecedente es la misma. Héctor, el desenlace en Colombia es diferente porque las instituciones todas aceptaron que el sistema interamericano tenía razón y se corrigió el tema. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Porque Petro es presidente. No es cierto, no se ha corregido. El Congreso colombiano y ni qué decir la Procuraduría de Colombia se han negado a aceptar
una de las órdenes que se expidió en esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es que la Procuraduría deje de sancionar a las personas que son elegidas popularmente y pues de hay que cambiar la inhabilitarlas por vía Constitución, claro administrativa. hay, Esa es una... no hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la ley o dejar de aplicar la ley en los casos en que contraviene la Convención Interamericana. Héctor, y la señora procuradora se ha burlado de la Corte Interamericana. No quiero meterme en su tema con la procuradora. Le escribe un abogado constitucionalista, Héctor, y le dice lo siguiente: el sistema interamericano es parte integral de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, claro que fue el sistema colombiano el que le permitió a Petro ser presidente. No puede ser que se admita la comparación de Petro con Venezuela. Es lo que dice. Es lo que dice. Está bien, pero es que yo estoy hablando de la manera como el Estado colombiano sigue incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana. La señora procuradora presentó un proyecto de ley para burlarse de la sentencia de la Corte Interamericana y dijo, las decisiones las tienen que tomar los jueces, entonces digan que yo soy juez. Y claro, por la vía del clientelismo logró una mayoría en el Congreso y la logró aprobar, y la Corte Constitucional tuvo que decir, no, esas sanciones las tiene que imponer un juez. Y la Corte y el Consejo de Estado todas las semanas anula decisiones de la Procuraduría. Es que no sigamos defendiendo esa arbitrariedad. Yo francamente no entiendo por qué defendemos esa arbitrariedad. Anoche, por eso, en un acto de posesión de una magistrada del Consejo de Estado. 9 de la mañana. El gran argumento suyo, de Felipe, de María Consuelo, para decir que no estamos y que no se viola de la misma manera derechos políticos aquí en Colombia como en Venezuela, es que Petro es presidente. Pero no se les olvide, por favor, que Petro es presidente y pudo ser candidato no por decisión del sistema político colombiano y el sistema colombiano, sino por una orden externa, por una medida cautelar que le permitió ser candidato en 2018, después en 2022. Si no hubiera habido una intervención externa, se estaría haciendo exactamente lo mismo que criticamos de Venezuela. Y es que con criterios políticos se violan derechos fundamentales a ser elegido y a elegir. Y aquí es que la diferencia es esa, Luis Ernesto, entiéndalo. Aquí hubo un sistema institucional que acogió el fallo de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el presidente Petro, pero bueno, la comparación la hace el presidente Petro. Él se ve, a pesar de que es presidente, como María Corina Machado. Inhabilitada ella, no va a poder ser candidata presidencial, y esa es una diferencia sustancial, por supuesto. 9 de la mañana, 27 minutos en Blue Radio. ¿Cómo se puede concientizar a la población para bajar el consumo energético? Esto fue lo que contestó Alejandro Castañeda, director de ANDEC. En el año 2015-16 también se hicieron campañas de ahorro, se invitó a la gente a ahorrar, se le dio, digamos, como esa señal de ojo, porque estamos en medio del fenómeno del niño, por favor ahorren, y la gente ahorra un poquito, pero no es que cambie mucho su patrón de consumo. ¿Cuándo cambió el patrón de consumo en ese año 15-16? Cuando la Comisión de Regulación dijo, oiga, yo le voy a devolver plata a usted. Cuando la gente ve que hay plata sobre la mesa, dice, oiga, sí, voy a pagar las luces, si tengo toda la casa con las luces prendidas, pues solamente voy a prender donde voy a estar. En la región Caribe, por ejemplo, entonces no voy a poner los aires a 17 grados, sino los pongo a 21, 22 grados o 23 grados, así sucesivamente. Es decir, cuando tú tienes un incentivo económico, cambias la forma de actuar. Antes la gente como que sí escucha el llamado, pero como que no toma mucha conciencia. Eso fue lo que nos pasó en el 15-16, por eso decimos los gremios, hay que hacer un poquito más a simplemente hacer una invitación. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy vuelve en la plenaria de la Cámara la discusión del proyecto de ley estatutaria de educación, que requiere de 8 debates durante 2 vueltas en el Congreso y que es el proyecto de la ministra Aurora Vergara para regular el derecho fundamental a la educación. El gobierno llega con altas expectativas de que esto avance, como lo hizo en comisión, pues por ahora hay consenso de 8 de 10 ponentes, convertida en la única reforma que logra poner de acuerdo a varios partidos.
todos de acuerdo en que se necesita la educación como derecho fundamental. Lo que pasa es que el trámite apenas comienza, así todos lleguen muy de acuerdo con lo que plantea el gobierno. El pulso está más difícil en el Senado para la reforma a la salud. En manos de la Comisión de Ética quedan las recusaciones contra los 9 senadores de la Comisión Séptima que apoyan la ponencia de archivo del proyecto. Y ahí, en esa Comisión de Ética, cada voto será fundamental porque la estrategia del pacto histórico es recusar a los senadores para así intentar revivir la reforma. Este lunes, durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Gloria Gómez, el presidente Gustavo Petro se refirió a la inhabilidad de María Corina Machado. Calificó de golpe antidemocrático la decisión de las autoridades administrativas venezolanas de inhabilitar a la líder opositora para participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El presidente está anunciando, declarando, rechazando, nombrando, desautorizando, comentando, aprobando, respondiendo, gobernando. En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. Muy activo, Felipe, el presidente Petro esta mañana con el dedito en Twitter. El presidente está trinando sobre reforma agraria, respondiéndole a un trino del expresidente Juan Manuel Santos. El presidente está trinando sobre reforma a la salud. Entre otras cosas, Felipe, en este tema de la reforma agraria, ¿usted se acuerda cuándo fue ministro de Hacienda o ministro de Agricultura José Antonio Campo? De Agricultura en el gobierno del presidente Gaviria en el año 1993. Se refiere ahora a Ocampo en términos un poquito de descalificación, ¿no? Porque dice la ley aplicada en el gobierno Gaviria, siendo ministro Ocampo, como la contrarreforma de la Constitución hecha en el gobierno Pastrana, solo permite obtener tierra o por la vía de compra voluntaria. Es decir, el presidente lo que está haciendo aquí es proponiendo una expropiación con un mecanismo diferente para sacar adelante una reforma agraria mucho más rápida, más expedita. Claro, pero además es muy raro porque todo el mundo le ha dicho que realmente las leyes en Colombia, al contrario, incluso son muy progresistas en materia de posibilidades de reforma agraria. Hay todo tipo de posibilidades de expropiación, de acelerar la expropiación, de entrega anticipada de los predios, y la reforma agraria la reforma agraria no, la ley agraria a la que se refiere el presidente Petro, efectivamente expedida mientras fue ministro José Antonio Ocampo, lo que hizo fue mejorar aún más las normas que ya existían desde 1936. Entonces es un poco rara esa declaración del presidente Petro, que además siempre había defendido las leyes agrarias de Colombia. Bueno, es que él está en campaña, acuérdese que él está en campaña proconstituyente. Les voy a contar lo que escribe esta mañana el presidente Petro, señor Aurelio. Sí, es la ley 160 de 1993, que se aprobó siendo ministro José Antonio Campo y presidente de la República César Gaviria. Esa ley es una ley que tiene, por ejemplo, elementos como la creación de zonas de reserva campesina, que se han venido aplicando en este gobierno. Ahora, lo que el presidente está planteando como nuevos mecanismos para reforma agraria, pues realmente no se traduce de una manera fácil, porque en Colombia ya existe la expropiación por vía jurídica y por vía administrativa. Luego, ¿para dónde más se puede correr la raya? Haré una pregunta después de leer el trino del presidente Petro. Así es, estos son los trinos del presidente Petro esta mañana, repito, hablando sobre diferentes temas en la Casa de Nariño. Es Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues hablando del primer trino que usted mencionaba en respuesta al presidente Juan Manuel Santos, al expresidente, quien dice que para la reforma rural no se requiere una constituyente, sino un sentido común y voluntad política. El presidente de la República arranca diciendo en su trino que lo que dice el presidente Santos no es cierto. Dice que tanto la ley que se aprobó en el gobierno de Gaviria, siendo ministro Campo, como la contrarreforma a la Constitución hecha en el gobierno Pastrana, solo se permite obtener
tierra o por la vía de la compra voluntaria, que es la que estamos ejerciendo al máximo, dice el presidente, como por la vía judicial, y en tema en que los jueces han preferido negar el principio de la función social de la tierra y de la propiedad en general y quedarse con la fórmula más conservadora de la propiedad privada sin límite, y ha condenado a décadas de duración los procesos judiciales de reforma agraria, como pasa en el caso de la Hacienda Villa Cruz, donde hubo una masacre, dice el presidente de la República. En este trino más adelante sigue y dice lo siguiente: la tierra para reforma agraria surte un mecanismo tedioso de adquisición muy diferente a lo que pasa para adquirir tierras para troncales de Transmilenio o troncales de carreteras 4G. Hemos solicitado al Congreso que apruebe una ley para igualar ambos mecanismos, pero las propuestas han sido embolatadas. Y finalmente dice que así el proceso de paz, en el punto 1, se está cumpliendo. De las 13 millones de tierras acordadas para la reforma agraria, van 200.000, todas en el fondo de tierras, o porque ya las tenía el gobierno por extinción del dominio, o porque las hemos adquirido por venta voluntaria en este gobierno, en este primer trino que responde, repetimos, al expresidente Juan Manuel Santos. También hace un trino sobre una denuncia sobre la nueva EPS y una falsa contabilidad de 6 billones de pesos entregados por el gobierno para la atención en salud de sus afiliados, y dice el presidente que no fueron usados con ese propósito. El presidente lo que hace es recoger la denuncia que hizo en su momento la exministra de Salud, su exministra Carolina Corcho, quien ejerce hoy como vocera de la Comisión de Seguimiento del Sector de la Salud, en la que reveló en las últimas horas que hay más de 13 billones de pesos refundidos de dineros públicos de la salud, entre ellos esos 6 billones de la nueva EPS que está denunciando el gobierno nacional a través de la exministra, y también lo hace el propio presidente de la República. La ministra dice que el dinero había sido girado por el gobierno durante la vigencia 2023 y al parecer las EPS no han sabido explicar qué hicieron con él, y agrega que estos recursos no están invertidos en reservas técnicas y no están en caja, y tampoco en pago a clínicas y hospitales, y tampoco en el pago a proveedores. Y finalmente el presidente de la República habla sobre el alza en las tarifas de energía, que tiene según él 3 componentes. El primero, la fórmula que la Comisión de Regulación de Energía y Gas autorizó para la tarifa de generación eléctrica. Dice el presidente que no construye precios ligados a los costos, sino un precio ligado al más ineficiente en el mercado. En teoría económica se llama renta diferencial. Ese es el que se aplica en bolsa y es el principal disparador de la tarifa, y lo que dice el presidente de la República en esos 3 trinos, hablando de 3 temas diferentes, Néstor. Gracias, Lobodan. Esa columna, Felipe, que tuitea el expresidente Juan Manuel Santos, es una columna en El Espectador, escrita por Alejandro Reyes Posada, que es uno de los expertos en Colombia en estos temas agrarios. La columna se llama "Todavía se puede salvar la reforma rural". La tuitea el expresidente Santos, y es a ella a la que le responde con estas cajas destempladas el presidente Gustavo Petro. Es que recuerden, Néstor, que el primer punto del acuerdo de paz con las FARC que firmó el presidente Santos consistía en una reforma rural, digamos, y reconocer que gran parte de la violencia de este país se debe a una mala distribución de la tierra. Eso ya quedó en la Constitución del país cuando se firmó el acuerdo, que recordemos hace parte del bloque de constitucionalidad, pero que debe desarrollarse por ley. Y es que el mismo presidente Petro en su trino reconoce que no requiere ninguna constituyente ni cambiar más la Constitución para cambiar el mecanismo de adquisición de tierras, sino lo que se requiere es una ley, y que el Congreso se lo ha negado en 2 ocasiones. Es que recordemos, Néstor, que Cecilia López, como ministra de Agricultura, salió justamente por eso, porque en el plan de desarrollo querían meter un artículo para expropiación express, como quiere el presidente, y no le jaló ni la ministra ni el Congreso. Pero mire que entonces, en el fondo sí, de lo del presidente Petro es la respuesta: no se requiere constituyente. Y Petro escribe como diciendo sí se requiere una constituyente para temas de la reforma agraria. Y no se requiere, pero claro pero yo sí creo que aquí hay un cambio de postura importante del presidente Petro, de su discurso, no solo de los discursos de campaña, sino incluso los discursos ya como presidente, porque él ha insistido, y usted recuerda que hay muchas declaraciones de quienes han sido ministras de Agricultura que no van a recurrir a la expropiación, y él lo que está echando de menos, según dice cuando se refiere a la contrarreforma de Pastrana, es la expropiación con dos características, que fue lo que cambió Pastrana en una reforma con la que no estoy de acuerdo, que era que fuera por vía administrativa y que fuera sin indemnización. La Constitución colombiana en 1936 decía que la expropiación podría ser sin indemnización, es decir que por eso le decía que era la tapa. El Petro de esta mañana parece querer una expropiación express, una expropiación mucho más rápida. Pero no olvidemos un detalle, ¿no?
Petro se comprometió a comprar 3 millones de hectáreas. Después se bajó a 1,5 millones. Y va en 100.000. Y ojo con esto. Las 100.000 tienen escándalos incorporados. Acuérdese, pregunte por qué salió el doctor Gerardo Vega de la Agencia Nacional de Tierras. Hay 1.000 escándalos que incluso están siendo tapados. Yo conozco derechos de petición de senadores de la República que se le han hecho al actual director de Agencia Nacional de Tierras para que detalle todas las compras al señor Felipe Harman y no lo ha querido contestar. ¿Qué es lo que están tapando la Agencia Nacional de Tierras? Y eso no se resuelve con una constituyente, ¿no? No, pero si le sorprende, Aurelio, si le sorprende que el presidente, esté diciendo que este tema requiere constituyente, pues prepárense porque esa va a ser la línea de aquí en adelante, que prácticamente todos los temas del país, todos los temas de la política pública, servicios públicos, educación, reforma rural, energía, movilidad, lo que quiera, en la línea del presidente, todo eso va a requerir constituyente, porque ese va a ser el tema de aquí en adelante. Lo dice esta mañana vía Twitter, su herramienta de trabajo. 9:40 en segundos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Prendidas todas las alarmas en el sector eléctrico ante el eventual riesgo de un posible racionamiento con unos embalses que hoy amanecen en el 31.5%, el nivel más bajo en 20 años y a tan solo 4 puntos del nivel que se considera como crítico y que está marcado en rojo con el 27%. Tormenta perfecta que llevó a que en las últimas horas se unieran también todos los gremios del sector eléctrico, Andes, Coacolgen, Andega, Socodis, Naturgas y SER, y que le mandaron una carta al gobierno implorándole tomar medidas urgentes, tales como motivar el ahorro de agua y energía, como sucedió, por ejemplo, en el año 2015, cuando el gobierno se ofreció a pagar a quienes bajaran su consumo y ello generó un ahorro de casi 5% en la demanda diaria. También se suma la solicitud de disminuir las exportaciones de energía al Ecuador, lo que liberaría otro 5% adicional en el consumo, así como pagarle a los industriales o incentivarlos. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Empieza el camino de Millonarios en la Conmebol Libertadores. El equipo bogotano recibe al Flamengo de Brasil en el primer juego de esta fase de grupos. Y Juan Carlos Pereira, mediocampista del azul colombiano, sabe del momento del rival carioca. Que un equipo que lleva 12 partidos invictos, un equipo bravo, pero que pues nosotros en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes, venimos en alza, recuperando niveles de muchos jugadores, que es lo importante, lo que queríamos, y pues toca iniciar con el pie derecho en la Sí, y para iniciar con el pie derecho, Millos, que viene de ganar 2 juegos en línea por liga ante Santa Fe y Fortaleza, contará con Álvaro Montero en el arco y el mando en defensa del costarricense Juan Pablo Vargas. Su análisis. Sabemos que el sumar de a 3 en este partido va a ser muy importante por los rivales que hay y por lo que significa Flamengo, por lo anímico también, poder encontrar esta primer partido de Libertadores con 2 ganes, el equipo bien, el equipo recuperando jugadores, me parece que es lo ideal y es lo mejor que nos puede estar pasando en este momento. Macalister Silva y Leo Castro junto a Daniel Cataño, armas de ataque de Millonarios, que enfrentará por primera vez en su historia al Flamengo. A propósito, por el FLA, su delantero Everton Sousa o Everton Cebolinha, su visión del juego hoy en suelo colombiano. Ansioso, obviamente, estreia Libertadores. Nuestro deseo obviamente es conseguir la Copa Libertadores. Es una copa muy codiciada, pero tendremos un primer juego bastante difícil, contra un equipo muy bien calificado. Será un compromiso muy físico, aunque nos hemos preparado muy bien porque cuando llegamos aquí hemos trabajado mucho con la pelota para adaptarnos a su velocidad, que es diferente por los efectos de la altura. A ver cómo sale la película Millonarios Flamengo, hoy a las 5 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá. ¡Colombia! ¡Colombia! Con cánticos, banderas, abrazos y mucho amor. Así fueron recibidas las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-17, que regresaron con el tiquete al Mundial de República Dominicana y el subtítulo del Sudamericano en Paraguay. Orgullo y alegría como la de Sofía Posada, mediocampista del equipo colombiano.
Ay, muy lindo, pues tener el apoyo de todos ellos y pues de todas las familias que nos ven de todos lados. Muy emocionada de poder pues, representar al país con todo el patriotismo que tenemos. Estamos muy emocionadas para ir al Mundial. Nos hubiera gustado pues quedar de primeras, pero pues de segundas también sabemos que hicimos un buen trabajo en todo el torneo. Y ese buen trabajo también lo resalta el técnico de la Selección Colombia, Carlos Paniagua. Gracias por la bienvenida que le dan a estas guerreras, a estas jugadoras valientes que fueron, disfrutaron y jugaron un buen torneo y bueno, y afortunadamente se logró el objetivo que es de estar nuevamente en el Mundial. Y también agradecerle a tanta gente que trabaja por este fútbol femenino. Ahora Colombia centra su trabajo pensando en el Mundial Sub-17 en octubre en República Dominicana. Otra selección Colombia en acción es la femenina de mayores. El equipo nacional ya está en Orlando, Florida, para enfrentar este sábado a México. La defensora nacional, Ángela Barón, y su análisis de los juegos de este fogueo internacional. Pues México, obviamente pudimos verlos jugar durante la Copa Oro. Sabemos que son un rival muy fuerte, con jugadoras muy experimentadas, con una mezcla de juventud también. Y pues Guatemala también es un equipo que tiene muchas jugadoras que están jugando en Estados Unidos y en México, y pues sabemos que el nivel de ellas también es muy alto. Colombia jugará este sábado ante las mexicanas y luego ante Guatemala en la ruta de preparación para los Juegos Olímpicos París 2024. Daniels extends, stepping out on Booker, gets to the left hand. Scoops it up with the right hand. What a beautiful delivery. Y en la NBA, el mejor baloncesto del mundo, Devin Booker, de los Suns, destrozó al equipo de New Orleans con, escuchen bien, 52 puntos logrados en 39 minutos de juego. Una verdadera máquina. El jugador de Phoenix además acabó con 9 asistencias en la victoria 124-111 de los Suns frente a los Pelicans. Y hablamos de ciclismo. Señora, don Nelson, nos toca el turno a nosotros también, entregar esta carabañolita que tenemos aquí en la mano. Usted va diciendo... Es la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco, entre Irún y Cambo. Quedan 26.12 kilómetros para línea de meta. Hay 4 fugados, el francés Alexis Guillermos. También aparece el español Asparren, junto a ellos el hombre de Países Bajos, Jetse Bolt, y otro ibérico, el corredor Asparren, ambos vascos en esta batalla por la segunda jornada de la carrera en territorio español. La fracción en detalle y en desarrollo: Roglic, el esloveno, líder, a 11 segundos de Evenepoel, el belga, y a 15 de Vingegaard, el danés. Es la batalla que se vive en territorio vasco. Allí el mejor colombiano es Santi Buitrago, el del equipo Bahrein Victorious, en el puesto 14, a 24 segundos del liderato, mientras que Rigo Urán está a 49 de Roglic. Serán los kilómetros finales los que dispongan si la fuga prospera o habrá final masivo en suelo vasco. 9:47, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Son enormes las dudas sobre el futuro exitoso de la política de paz total del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta las actuaciones recientes desafiantes de los disidentes de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Mordisco, y las poco optimistas declaraciones de los jefes de la autodenominada Segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez sobre las posibilidades reales de éxito de los diálogos que están a puertas de iniciar formalmente con el gobierno nacional. Comencemos analizando lo que está pasando con las disidencias de Mordisco, con una amenazante expansión hacia Tolima, Huila y Quindío, como lo anunciaron públicamente en un video que desafía a la institucionalidad. Con ese grupo habrá una nueva cumbre clave en los próximos 4 y 5 de abril, esta semana, en una vereda de San Vicente del Caguán, otro de sus santuarios, para buscar avances reales en una mesa de negociaciones con el gobierno nacional. Avances que hasta ahora, hay que decirlo, 20 meses después de la llegada de Gustavo Petro al poder, han sido prácticamente nulos en temas de fondo. En cuanto a las disidencias de Iván Márquez, todavía hay dudas sobre si ese hombre que traicionó el acuerdo de paz del Teatro Colón y fue el jefe negociador de las FARC durante 4 años en La Habana, estará o no en la instalación de la mesa de conversaciones con el gobierno en un evento previsto para mediados de este mes. Hoy quiero invitarte a que renueves tu mente. Eso lo haces siendo capaz de cuidar la calidad de tus pensamientos. Eso lo haces
siendo capaz de romper algunos patrones mentales. Eso lo haces siendo capaz de dejarte sorprender y de generar nuevas experiencias. Hoy te invito a que dudes un poco de alguna de esas verdades que han llevado tu vida. Cuando tratas de dudar, cuando tratas de preguntarte, te aseguro que se generan nuevos pensamientos. Hoy te invito a que explores, te invito a que converses con otros, te invito a que seas capaz de ir más allá de donde normalmente vas. La vida significa siempre novedad. Y necesitamos encontrarla para saber que no todo está perdido, para saber que podemos salir adelante, que podemos vencer las dificultades, que podemos vencer los problemas. Renovamos los pensamientos, la mente, para mejorar, para ser mejores seres humanos, para construir mejores relaciones y tener más fuerza para salir adelante. ¡Ánimo! La tarea es esa, ser capaz de cuidar la calidad de los pensamientos, romper algunos patrones mentales y dejarte sorprender por la vida. Tú sabes. Emergencias producto del fuerte aguacero que cayó ayer en horas de la tarde y la noche en Bogotá y en el municipio de Soacha. En el barrio Villa Esperanza, en el municipio de Soacha, una situación olorosa, fétida, espuma que baja por una de las crecientes desde la parte alta de la montaña, alcanzaron algunas viviendas de esta invasión. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Atención, la Procuraduría está anunciando investigación contra los policías que atendieron el caso de Timothy Livingston. Este es el norteamericano que tuvo relaciones sexuales, que metió a un hotel en El Poblado a 2 niñas de 12 y 13 años de edad. Utilizando el tema de la explotación sexual, él se voló después de Colombia. Por eso la investigación ahora se dirige a los que permitieron o voltearon a mirar para otro lado. En Medellín, Héctor Santamaría. Sí, señor Néstor, y se ordenó por parte de la Procuraduría la apertura de esta indagación previa contra funcionarios por determinar están adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por presuntas irregularidades en la diligencia de detención del norteamericano Timothy Alan Livingston, de 36 años, quien fue hallado en el Hotel Gotham del Poblado por presunto acceso carnal abusivo o actos sexuales con 2 menores de 14 años. Será la provincial de la Instrucción del Valle de Aburrá la que analizará las posibles irregularidades en los procedimientos por parte de los funcionarios de la Policía de Medellín encargados de la custodia del detenido, así como las acciones judiciales pertinentes para la verificación y captura por la comisión del posible delito o omisión en las gestiones pertinentes para ellos. También ha explicado, Néstor, el Ministerio Público que los policías pudieron incurrir en falta disciplinaria, pero además indagarán si es necesario vincular a otras personas que están adscritas a otras dependencias en esta investigación, que pudieron participar en los hechos que permitieron al final que el estadounidense saliera posteriormente de Colombia hacia los Estados Unidos, y por lo que se evalúa con circular azul de Interpol pedirlo en extradición a la ciudad de Medellín desde los Estados Unidos. Pero recordemos, Néstor, que mientras avanza este proceso y las investigaciones, ya la alcaldía de Medellín expidió 2 decretos, uno de estos que restringe por un periodo de 6 meses la prostitución en sectores como el Parque Lleras, Parque El Poblado, entre otros. El alcalde Federico Gutiérrez. Terminó siendo tierra fue de las estructuras criminales, porque a través de esos espacios entonces empezaron a generar delitos como los de trata de personas, delitos alrededor de las drogas, delitos alrededor de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. También se decidió modificar el horario de la rumba hasta la 1 de la mañana en esa misma zona del Poblado durante un mes para evitar poner en riesgo a niños y adolescentes, Néstor. Sí, gracias, Héctor. ¿El hotel me dijo que se llamaba cómo? Gotham. Gotham. Eso es en El Poblado. Gotham es como el hotel de Batman en inglés, como el hotel de Ciudad Gótica, ¿no? Sí, señor, más o menos así. Gotham, así con TH y con M al final. Este hotel queda en El Poblado, cerca del Parque Lleras. Sí, señor, ahí en esa zona rosa del Poblado, ahí en la zona también, Néstor, de Provenza, la muy famosa Provenza, relativamente cerca a la que hay sindicatos de trabajadoras sexuales allí en Antioquia, de las que operan en esos alrededores del Poblado, que son las protagonistas, además de buena parte, de la rumba en la zona rosa. Valerie, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Valerie es la presidenta del Sindicato de Trabajadores Sexuales, se llama Sintrasex. Sintrasex.
Sintrasexa. Sí. Ok. Es Sintrasexa, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales de Antioquia. ¿Valerie es un nombre real o nombre artístico? No, mi nombre real, mi nombre jurídico es Valerie P. Ramírez. ¿Valerie P. Ramírez? Sí. ¿Como Valerie P. Ramírez? Sí, Valerie P. Ramírez. Sí. ¿Y por qué? ¿Y la P qué significa? La P es el apellido paterno, pero lo suprimí por un tiempo, ya que siempre nos mencionan con el apellido masculino de nuestro padre, entonces como que también le estoy dando alusión a mi apellido femenino, al apellido materno, entonces aunque existe el Parra, lo suprimo y me llamo Valerie P. Ramírez. Sí, lo que pasa es que usted sabe lo que significa P. Ramírez, ¿no? Es igual el doble sentido porque yo sé que incomoda desde todos los medios que se le mencione. Entonces, ¿Usted, Valerie, ejerce la prostitución en esa zona del poblado? Sí, yo soy trabajadora sexual activa. No tengo un lugar específico para ejercerlo porque es una dinámica en la cual nos convertimos en población flotante, por eso el sindicato abarca todo el territorio de Antioquia, porque nos desplazamos a diferentes pueblos, diferentes comunas, entonces la idea fundamental o el objetivo principal del sindicato es abarcar todas estas modalidades y diversidades que están dentro de las actividades sexuales pagas del territorio. Pero usted, su sitio de operaciones es el Poblado, Provenza, el Parque Lleras. Yo he estado en el Parque El Poblado, pero no lo ejerzo todos los días allá. Ok, digamos usted es flotante, población flotante. Sí, población flotante. Ok, Valerie, ¿y a usted le sorprende ese nivel de explotación sexual? Esas imágenes de este gringo, de este señor Livingston, metiendo niñas de 12 y 13 años al Hotel Gotham, allí en el Poblado en Medellín, ¿las sorprendieron? Claro, me sorprenden y desde mi pensar personal y desde el sindicato y también en nombre de muchas organizaciones que trabajamos en pro de los derechos humanos del trabajo sexual y la regulación, rechazamos los delitos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Nosotras estamos en contra de los delitos y estamos también mirando a ver cómo nos articulamos para perseguir estas bandas, para identificar estas bandas, porque rechazamos todo delito sexual que vaya en contra de humanidades. Usted lo rechaza, pero usted sabe que hay explotación sexual de muchas niñas allí en esa zona de Medellín. Sí, claro, eso no es una realidad nueva en la ciudad, eso es una realidad que viene pasando desde hace mucho tiempo, pero nosotras como trabajadoras sexuales y como organizaciones sociales no tenemos la culpa de este delito, y esta nueva acción del decreto de la alcaldía no da solución a esta problemática, simplemente es una acción punitivista y criminalizante que persigue a las personas que estamos detrás de este ejercicio. Sí, si usted sabe, Valerie, si ustedes lo han visto, ¿por qué lo han permitido que esas niñas de 12, 13 años sean explotadas sexualmente? No es, o sea, aquí no tenemos que dejar un mensaje en el cual vean que nosotras somos las culpables, no. Nosotras también estamos en contra porque detrás del ejercicio del trabajo sexual habemos madres. Detrás de esto también habemos tías, habemos hermanas y estamos en contra y estamos también protegiendo los derechos de las niñas y niños. No es que lo permitamos, pero activamos las rutas y muchas veces estas rutas no son efectivas. Aquí estamos también haciendo parte de la mesa de contra el ESNA en la ciudad de Medellín y hablan de que los niños nos importan y nosotras ponemos sobre la mesa el debate de cuáles niños les importan. Porque si hay muchas autoridades en la población, en el poblado, en la comuna 14, todavía se siguen viendo niños tarde de la noche a pesar de el anterior decreto de la movilidad de los menores después de las 7 de la noche. Entonces ahí la pregunta, ¿cuáles niños le interesa a la institucionalidad y a estas personas que están detrás de abolir los delitos? Sin duda todos los niños deberían importarnos a todos, Valerie, pero yo quiero volver a la nueva decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que prohíbe al menos por un mes la prostitución en esa zona del poblado. Lo que dice el alcalde Fico Gutiérrez es que es la única manera de controlar esas redes criminales que hay detrás de la explotación sexual, de la utilización de las menores de edad. ¿Usted comparte eso con el alcalde? ¿Es la única manera de evitar que estas organizaciones sigan explotando sexualmente a las niñas?
No, no es la única manera ni es la más efectiva. ¿Por qué? Primero que todo, aquí están iniciando desde el desconocimiento institucional. Aquí la institución, liderada por el alcalde, están confundiendo la realidad de delito sexual con la realidad de ejercicio del trabajo sexual. Aquí hablamos de trabajo sexual de personas que lo hacemos mayores de edad, adultas y de la manera independiente y voluntaria. Esto le llamamos trabajo sexual. Claro, pero Valery, perdóneme que la interrumpa. ¿No será que esas bandas criminales se están aprovechando del ejercicio legal, voluntario, libre, del que usted nos está hablando, de las mujeres que hay en su sindicato, para explotar sexualmente a otras? Se aprovechan de la situación actual del país, porque esto es a nivel nacional, de que no hay una regulación, aunque existe la sentencia TC 29 del 2010, que la prostitución no es criminalizada y es legal, siempre y cuando sea voluntaria. Como no hay una regularización, se aprovechan las bandas criminales para seguir violentando, para seguir discriminando, para seguir usando nuestras humanidades, y como no hay algo a la cual acogernos para poder exigir se respeten nuestros derechos humanos, esto sigue acrecentando. Entonces, esta acción del alcalde no es la más efectiva, porque aquí está criminalizando y persiguiendo a los y les trabajadores sexuales, pero no está involucrando a los actores de los delitos. Aquí no está persiguiendo a las bandas criminales, sino que está desplazando el libre desarrollo o circulación del sector de las trabajadoras sexuales. Estamos repitiendo lo que la anterior administración hizo con el cerramiento del Parque Lleras y la Plaza Botero. Es lo mismo, pero con diferente dirigente. Entonces aquí estamos evidenciando nuevamente la persecución para con nosotras y desplazando la problemática. Yo hablo problemática porque para mí no es una problemática. La problemática real aquí son las bandas criminales que se están aprovechando de la situación. Pero al desplazarnos van a desplazar la problemática a otro sector de la ciudad y nos van a exponer a otras realidades y a otros crímenes y nos van a afectar nuestra integridad. Entonces, aquí es claro que no les importa las humanidades, los derechos humanos. ¿Cuál podría llegar a ser el impacto, no sé si ustedes lo tienen calculado, de estas medidas del alcalde Federico Gutiérrez sobre la actividad que ejercen ustedes?